Estos son aviones. Bueno, yo ya no te pido nada. No te voy a pedir eso. Eso aquí es Palacio Nacional. Y en estas fechas está alumbrado el Zócalo, que se ve maravilloso. Vean esto, qué padre. Uy, chido. Esos de ahí son hoteles. ¿Dónde están las cabezas? Aquí, Ajá. aquí son hoteles, Ajá, al son fondo, hoteles, estos. lá Acá. ao fundo, estes aqui Estos, são hoteles. estos son hoteles. Sim, Y este de acá es el Palacio de Gobierno de la Ciudad de México. sim. Y eso también es del gobierno de la ciudad. Este también es del gobierno de la Ciudad de México. Sim, e a outra ao Y fundo, este de allá es Palacio Nacional. Palácio Nacional. Ahí es en donde se da el Y este grito aquí. y ahí es en donde E vive el este presidente. frente, e este frente Estos aqui. son comercios. Comércios. Ajá. Y hasta arriba son restaurantitos y terrazas y eso. Y los hoteles de allá tienen buffets y eso de la mañana para desayunar. Sí. Están muy buenos, pero tienes toda la vista del centro. Sim, toda a vista Es súper centro. bonito. Aqui é na igreja, né? Ahí es la terraza de Liverpool, lo blanco. Ajá. Este aqui é na igreja, Tiene la né? vista toda para acá. Se ve bien padre. Esta es la iglesia, esta es la catedral. Sim, La sim. catedral de la Ciudad de México. É muito Y bonito. ahí en esos hoteles tienes que reservar con un año de anticipación para el día del grito, poder estar en los balcones y poder ver desde ahí. Sim, vamos a ver, vamos aonde agora? Ah, no, ahorita vamos a ir nada más al banco. Sim, Ustedes quieren ya. tá bem. Y nos hubiéramos ido por Madero, tía. Tá bem, isso aqui é Este é um vídeo pessoal da Cidade do México, do centro da cidade. Vente, amor. La crema. Esta calle se llama Madero y antes era de vial, antes había coches aquí en circulación, pero ya desde hace un tiempo decidieron cerrarla y es en donde encuentras muchas tiendas y aquí esto te lleva derecho a donde está el Palacio de Bellas Artes y está, aquí hay de todo, o sea, hay comida, hay tiendas, hay gente que se paran como estatuas y les das dinero. Helados. Este es un hotel y está bonito. No es barato porque está en el centro, pero es bonito. Allá es tipo hostal. Y está muy bonito. A la de los numeritos del Sí, reloj. donde tem las horas, ¿no? Ajá, es la torre latinoamericana y desde ahí, desde arriba, hay un mirador para ver todo lo que alcanza a ver de la ciudad. Esa es una de las torres, las primeras torres más grandes, edificios más grandes que se hicieron en México y en el mundo también. Ya los fuertes, ¿eh? Bueno, más bien, sí, dos. El del 85, no sé si desde antes. El del 85 y el 17. Y está cañona porque esa no se cae. Y está enorme, está muy maciza. Y ya es una torre, pues sí, bastante vieja. Resistiu aos dois sismos, ¿no? Sí. Sí, de los sismos más fuertes que hemos tenido en México. Foi quanto tempo? En el 85 Sí. y en el 2017. Bueno, que yo haya visto y ella existía. No sé si el sismo anterior a ese también lo resistió o si todavía ya estaba construida, pero creo que sí. Donde nós estávamos, Esta ¿no? calle en especial, Madero, se construyó desde que estaba Maximiliano y era porque hicieron toda esta vía, se hizo toda esta vía para conectar desde lo que era el castillo de Chapultepec
a Palacio Nacional para que quien estaba en turno en el gobierno en ese momento llegara por esta calle. Esta era la avenida principal para poder llegar al Palacio Nacional. La torre arriba enseña las horas, ¿no? Sí, ahí Son, creo que son, aquí se va a aproximar, no se da para ver bien, ¿no? Pero ahora la muestra las 8. 26 con 13 segundos. 8 e 26. Este é o horário daqui da Cidade de México, né? Cidade de México está 3 horas antes do Brasil. Ou seja, no Brasil agora são 21, 2, 23 e 26. E em Portugal, que é onde eu vivo, 7 horas. agora lá são 3 e 26 da manhã, né? Es mucha diferencia, ¿no? Entonces, este un poco más, ¿no? Mira, aquí ya hay puros bares, arriba hay bares. Sí, hay bares. Donde pueden ir a tomar cervezas. Sí. Hay muchos lugares ahora en esta calle, todo lo hicieron de mucha parranda. Mucha gente en la calle, ¿no? Y hoy es domingo, ¿no? Hoy es domingo. Y amanhã las personas todas trabajan y hoy como es que está la calle. Bueno, vamos a llegar un poco más a la frente. Sí. Y lá vamos grabar un poco más, ¿no? Sí, mira, esa es una iglesia. Sí, es una iglesia. Sí, ahí hay una iglesia y más adelante hay otra iglesia que también está muy bonita. Vamos a atravesar aquí para ver si nos conseguimos. Mira, amor, eso. Pegar la iglesia aquí. Pero mira, este edificio como tiene arriba. Sí. Esos acabados. Todo eso fue porque Porfirio Díaz, quien estuvo 30 años en el poder. Bueno, entonces aquí hay una iglesia, ¿no? Sí, sí. Entonces, a ver, la iglesia está, o sea, ¿tiene algún nombre esta iglesia o no? No me sé los nombres de la iglesia. ¿No sabe el nombre? No. No. No me sé. Es que hay muchas, aquí hay muchas. Pero es muy difícil saberte los nombres de todas. Sí, ¿alguna cosa más de sacarle aquí? ¿O? Ah, sí, te iba a contar que todas esas estructuras, que los edificios que están muy bonitos. Todo eso de allá, por ejemplo, arriba ve este. Ve arriba. Todos estos edificios son así porque Porfirio Díaz, que estuvo 30 años en el poder, tenía un amor profundo y admiración y ceguez por Francia. Entonces, por Francia, le encantaba Francia. De hecho, Porfirio Díaz está enterrado en Francia. Y las casas que se hicieron aquí, que eran casas de familias adineradas y todo eso, palacios. Entonces, por un tiempo México se ha llamado la Ciudad de México la ciudad de los palacios, porque todo estaba lleno de palacios como tal, porque a Porfirio le encantaba Francia. También hay personas en la calle, ¿no? No creo. Sí. También. Y eso es de lo que se sostiene, de la gente que les da un donativo. Allá arriba ve, otro lugar de parranda allá arriba. Otros lugares para empezar a salir a la noche, ¿no? Sí. Y hoy hay banderas por todos lados porque pues acaba de ser la independencia, ¿no? Y como tal, pues hoy se dan. ¿Ya viste esos disfrazados de gente loca disfrazada de lagartija? Esta aquí está pareciendo mucho. Esta aquí está pareciendo a la rua de Portugal, la rua Ajá, Augusta. sí.
parece un poco Carro Augusta de Portugal, ¿no? Sí, sí, sí. Nada más que no tenemos una puerta con un arco para pasar. Es mucha gente en la calle pela hora. Es que aquí todavía a las 8 y cacho es temprano. Entonces ya como que en un ratito más se empiezan a ir ya a sus casas. Hay varios lugares para comer. Aquí las banderas de México, ¿qué En todos lados ahorita venden chiles en nogada, como ese, porque es uno de los platillos más típicos de México, pero aparte solamente son en esta temporada. ¿Y qué iba a decir, mira? Entonces, pues tienes que aprovechar porque la nogada no se da en todas las temporadas del año y es esencial para los chiles en nogada. Este es el Palacio de Bellas Artes. Aquí era donde se hacían y se presentaban todos los shows de ópera, de obras de teatro, todo así. Que en especial Porfirio fue el que quiso hacerlo, porque para él era parte de su gobierno, de su forma. Aquí era donde le hacían todas las obras y todos los shows entonces es un lugar, y aparte es un lugar súper bonito, y ahí se presenta el ballet y se presenta la ópera y todo es ahí en ese lugar. O sea, para cosas culturales realmente es el Palacio de Bellas Artes. Soy Rodolfo del Renovo. Rodolfo del Renovo. Bueno, adentro hay una librería, hay cafetería, hay no creo que ahorita esté abierto ya, pero también venden artes y litografías, hay cosas, aparte la estructura está muy bonita y está hecho de mármol. Y si un día quieren venir y estarlo observando desde la lejanía, en el edificio de enfrente, en el piso de arriba, hay un café y desde ahí puedes observar una terraza con café, desde ahí puedes estar observando el Palacio de Bellas Artes. ¿Y esta estatua qué es? Son adornos, son decorativas. Son decorativas. Sí. Porque son varias. O sea, si te das cuenta, son varias. Pero como hasta las 3 de la mañana. Mira, vamos a acercar. Voy a tomar só una foto aquí. Vamos a tomar una Ve foto. hasta arriba está una isla. Hasta arriba está un ángel, ¿no? A la vista, permanezca detrás de la línea amarilla, señalamos que permanezca detrás de la línea amarilla, decimos al presidente. Y está horrible para llegar. Eso porque nos tocó vacíos y vamos sentados. Pero está espantoso. Miren, sigue gente llegando. Si esto fuera una invasión zombie, ya estaríamos muertos. Aquí se corre la Fórmula 1. Foto. Box. Acuéstala porque si no nos salimos todos. Sí. Bueno, Más para allá. Estamos en el momento de la foto, sorry. ¿Para allá? La primera para la derecha. Ah, ok. Entonces, quiero que vean cuánta gente. No, sí existía. chiquita. Lo que pasa es que, ¿sabes qué? Sí existía, porque de hecho por eso se construyó esto, por eso es el Autódromo Hermanos Rodríguez, porque los hermanos Rodríguez... Bueno, pues yo no me acuerdo. de la Fórmula. No, es que fue antes de ti. Y entonces por mucho tiempo la Fórmula 1 dejó de estar en... Está aquí a pista de Fórmula 1, ¿no? Aquí. ¿Sí? Estás pisando la Fórmula 1 de México. Sí, estamos pisando la pista de Fórmula 1 en México, ¿no? ¿Sí? Sí, los circuitos Hermanos Rodríguez, ¿no? Sí. Estão com certeza acá dentro, não é? Tu não sabias? Sí,
Que eu perguntei pra ti, ¿dónde estás? Yo te dije en el concierto. No, tú no hablaste que era Le dije sí. Sí, hermano, te dije que era donde era la Fórmula 1. A lo mejor no No, muy tú dices que era específica. donde era enfrente de la Fórmula 1. No, enfrente de la Fórmula 1 está el Palacio de los Deportes que me preguntaste. Sí, então. Pero te dije que era aquí en el Foro Sol donde era la Fórmula 1, amor. ¿Dónde Ahí está? ven atrás. ¿Dónde estás tú? ¿Eh? Mi tía atrás. Ah, está atrás. O que é Ay, quiero acá? hacer pipí. Ah? Quiero hacer pipí. ¿Sí? Olha lá, dá tchau. Olha lá. Estão todos aqui. Hola. Ay. Olha lá. Vamos todos aos conciertos, ¿no? Sí. No es la carrera. No, no es la carrera. No. Todavía falta para la carrera. Pero un día vendremos a la carrera de México. Sí. ¿Este año? ¿Este año qué? Checo, vas a ver. Este año va a ganar Checo. Que se le ponche una llanta Max. Porque hay que admitirlo. Max es un mamón, pero es un chingón. Achei que era essa pista. O Essa, Tex. não aqui, não? Essa aqui? Essa aqui? ¿Ya vamos a entrar a dónde, amor? Vamos a entrar no concerto da... Al Foro Sol. Da concerto aqui? Está mi tía, su amiga, que tiene su nombre difícil, como era Soara. Y vamos entrando. Estamos entrando. Es que ahí va general para... ¿No era para allá? ¿No era para allá, no? Vamos a ver a cuál general vamos porque no sabemos. Para allá que nos llevan nosotros. ¿Jessica es para general? De general ve igual.